Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos. En este video les quiero hablar de un presidente ecuatoriano actualmente muy querido por su pueblo, siendo líder del Partido Liberal y también siendo militar. Me refiero a Eloy Alfaro, conocido también por los apodos del viejo luchador o general de las derrotas. Acuérdense, si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Este video está hecho a pedido de Lenin Marcano. José Eloy Alfaro Delgado nació el 25 de junio de 1842 en Montecristi, provincia de Manabí, Ecuador. Sus padres fueron un comerciante que se dedicaba a la esclavitud y que llegó siendo un exiliado político español, Manuel Alfaro y González, y su madre, nacida en Montecristi, María de la Natividad Delgado López. Tuvo hermanos, pero no se sabe cuántos, sí uno llamado Ildefonso. Eloy hizo sus estudios primarios en su ciudad natal y luego ayudó a su padre en su negocio, viajando a Perú, Colombia, América Central y el Caribe. Durante su juventud se nutriría de las doctrinas liberales y democráticas. En 1859, a los 17 años, cuando se entera que el presidente Gabriel García Moreno había pedido el protectorado de Francia, decide unirse a las filas liberales. A los 22 años ya usaría un arma peleando en contra del presidente, pero la insurrección fracasó y debe exiliarse a Panamá. En Panamá logró hacerse una fortuna y en 1872 se casó con Ana Paredes y Arosemena. Ella tenía 18 y él 30. Tendría 9 hijos, de los cuales 5 llegarían a la edad adulta. El primero, Bolívar, que moriría al mes; Colombia, Olmedo, Colón, que moriría a los 2 meses, América, Esmeralda, Bolívar, Colón Eloy y Ana María, siendo la única en nacer en Ecuador, pero que solamente viviría unas horas. La pareja fue muy feliz y se sabe que sin el apoyo de su esposa, que provenía de una familia rica de Panamá con contactos, ayudaría a Eloy en su lucha. Aparte, se sabe que Eloy tuvo un hijo fuera del matrimonio llamado Rafael. En Panamá conocería al escritor ecuatoriano que también tuvo que exiliarse, Juan Montalvo, al que financió algunos ensayos. En 1875 asesinan a García Moreno y entonces Alfaro decide volver a Ecuador, pero dejando a su familia en Panamá. Ahí luchó por la abolición de la octava Carta Política, conocida como Carta Negra, la nueva constitución aprobada en 1869. Esta atentaba contra los derechos civiles, políticos e inclusive humanos de la población ecuatoriana y con un marcado apoyo católico. Combatió el gobierno de Antonio Borrero, apoyando el golpe de estado de Ignacio de Veintemilla del 8 de septiembre de 1876, luego del cual fue nombrado coronel, pero a los pocos meses se pondría en contra de Veintemilla porque no cumplió el programa liberal prometido. Volvería a Panamá, pero en abril de 1878 iría a Guayaquil para combatir a Veintemilla, pero sería apresado en noviembre, viviendo con grilletes hasta que es liberado en marzo de 1879, siendo nuevamente exiliado a Panamá. Ahí entraría en la pobreza, ya que financiaba todas sus actividades liberales, sumándose a una gran crisis económica panameña, trabajando como periodista. En 1882, Veintemilla volvió a proclamarse dictador, entonces Alfaro embarcó hacia Esmeraldas, asumiendo el mando militar, pero fue vencido y de milagro escapó, yendo por los Andes y la selva, llegando nuevamente a Panamá. Volvería otra vez a Ecuador en 1883 en la campaña de la Restauración y el 9 de julio de ese mismo año entraría a Guayaquil y Veintemilla se exiliaría en Perú. Luego se llamaría a elecciones, donde ganaría el conservador José María Caamaño en 1884. En ese momento tuvo roces con Caamaño y decide exiliarse otra vez a Panamá. Desde el exilio logró alzamientos y se embarcaría siendo derrotado en el combate naval de Jaramillo, donde decide incendiar su navío y escapó a Panamá pasando por Colombia. En ese momento sus adversarios lo llamarían general de las derrotas. Pero todo cambiaría en noviembre de 1894, lo que se conoce como venta de la bandera, cuando se compra el buque Esmeralda, supuestamente por Ecuador, pero viaja a Japón con la misma bandera, pero para sumarse a la flota japonesa contra China.
Entonces el pueblo ecuatoriano se rebela. En junio de 1895 se desató la revolución liberal en Guayaquil. El presidente Luis Cordero renuncia y Alfaro fue proclamado como jefe supremo estando en Panamá. Alfaro llega el 19 de ese mes y logra derrotar a los conservadores en San Miguel de Chimbo, Gatazo, El Jirón y Quito, entrando el 4 de septiembre. En el año y medio que fue jefe supremo, tuvo que luchar con la subversión de los conservadores, la violencia del clero y la represión y ambición de sus mismos allegados. Su primera medida fue exonerar a los indios del pago de la contribución territorial. La segunda, tratar de separar el Estado de la Iglesia. También hubo abusos por parte de los militares alfaristas, habiendo arrestos y exilios tanto de conservadores como de clérigos. En Quito, la represión fue muy dura, la universidad y sus profesores fueron ultrajados y los periódicos clausurados. También construyó el mercado de Quito, suspendió el pago de la deuda externa y llamó a una asamblea constituyente donde casi todos eran liberales. La asamblea se reunió en Guayaquil en octubre de 1896, pero hubo un incendio y se trasladó a Quito. El 14 de enero de 1897 eligió a Alfaro como presidente y se promulgó la 11ª Constitución, donde se consagró la libertad de cultos, se abolió la pena de muerte y estableció la igualdad de los ciudadanos ante la ley. En 1897 se hizo el contrato Harman para continuar con el ferrocarril trasandino, ahora conocido como Tren Ecuador, para unir Quito y Guayaquil, que ya había comenzado en 1872. Esto le trajo muchos enemigos, comerciantes y banqueros, porque Harman era estadounidense y la iglesia porque Harman no era católico, pero Alfaro siempre se mantuvo firme. En ese mismo año se promulga la ley de instrucción, en donde el Estado se hace cargo de toda la educación, separando aún más la iglesia. La educación fue laica, gratuita y obligatoria para la primaria, como la construcción obviamente de las escuelas, ya que era obligatoria, como el Colegio Bolívar en Tulcán, el Instituto Nacional Mejía, el Colegio Normal Juan Montalvo, Colegio Normal Manuela Cañizares y el Colegio Vicente Rocafuerte. En el 1900 se estableció el registro civil, sacando más poder a la iglesia. También los cementerios pasarían a ser parte del Estado. Reorganizó las Fuerzas Armadas y otorgó más derechos a las mujeres, como que puedan acceder a un cargo público en las oficinas del Estado. Su primer mandato concluyó el 31 de agosto de 1901, siendo sucedido por Leónidas Plaza, a quien Alfaro había apoyado. Pero durante el proceso electoral, por diferentes pensamientos, se fueron distanciando. Luego de ser electo Plaza, Alfaro escuchó rumores de que éste se quería aliar con los conservadores, pidiéndole entonces que renunciara, cosa que Plaza no hace, como también el no darle la comandancia general del ejército o la gobernación del Guayas como le había prometido. Durante el gobierno de Plaza, se mantuvo la misma política que Alfaro. Continuó con el ferrocarril y sacó la ley de matrimonio y divorcio y la ley de cultos. Luego, en 1905, sería presidente Lizardo García, a quien Plaza apoyó y fue su aliado en contra de Alfaro. Alfaro estaba en contra de Lizardo García y provoca un golpe de Estado en 1906, siendo su segunda presidencia, pero no por elecciones, comenzando el 16 de enero de ese año. Como en su anterior gobierno, tuvo que luchar con los conservadores, pero sumándose también los liberales que apoyaban a Plaza. Hubo muchas insurrecciones, dependiendo de dónde se lo mire, de los conservadores. Pero los militares alfaristas cometieron muchas atrocidades, volviendo impopular a Alfaro. Además, que muchos liberales que antes lo apoyaban se pasaron al lado de Plaza, que en ese momento estaba exiliado. En diciembre se promulga la 12ª Constitución, ampliando las garantías ciudadanas y perfeccionó la independencia de los 3 poderes del Estado. También se eligió como presidente Alfaro, dándole un carácter constitucional. En su gobierno llegaría el ferrocarril a Quito y en 1907 muchos universitarios se juntaron en un club político universitario, viendo que en las próximas elecciones seguramente habría fraude. El pueblo se levantó en favor de los universitarios, habiendo muchos muertos y heridos. Alfaro perdería el apoyo de muchos intelectuales. Además,
Alfaro perdió el favor de las clases populares que veían que la burguesía liberal ganaba terreno. Durante su presidencia se fundaron muchos bancos, y en 1906 se funda el Partido Liberal Obrero y en 1909 se da en Quito el primer Congreso Obrero. En junio de 1908 llegaría a Quito el ferrocarril trasandino que calmó un poco las aguas. También ganó un poco de popularidad por su decidido liderazgo en la contienda con Perú en 1910, logrando una unión nacional. En Guayaquil se estrenaron los tranvías eléctricos y en Quito una planta eléctrica. Se creó la Cruz Roja y se estableció la sanidad pública. Se comenzaría la construcción de agua potable en Quito como la canalización en Guayaquil. Y se permitió a las mujeres estudiar y ser parte de la sociedad. También se encontraron los restos de Antonio José de Sucre y fueron llevados a la Catedral Metropolitana. Desaparecieron privilegios militares y eclesiásticos. En las elecciones de 1911 gana el candidato alfarista Emilio Estrada por medio del fraude. Parece ser que Alfaro se arrepintió y pidió la renuncia a que todavía no había asumido, por medio de un congreso extraordinario. Para ese momento Estrada se había aliado con los placistas y realizaron un golpe de estado en contra de Alfaro, que terminaría huyendo a Panamá casi de milagro. Alfaro perdería a todo lo que lo apoyaban en el Congreso. Muchos pedían la extradición para que fuera juzgado, mientras muchos hombres que habían trabajado con él eran apresados. Se elige a Carlos Freire Saldumbide, quien le entrega el poder al elegido Emilio Estrada, pero este fallece en ese mismo año. Entonces Freire asume la presidencia. Alfaro y otros radicales, pensando que podían influir para derrocar al nuevo presidente, deciden regresar a Ecuador, pero ni bien llegan a Guayaquil, son apresados y trasladados a Quito. El 28 de enero de 1912, un grupo de personas ingresaron a la cárcel donde estaba Alfaro y otros seguidores, entre ellos un sobrino, matándolos ahí mismo. Pero no contentos con esto, son arrastrados por la ciudad hasta la plaza Elegido, donde fueron incinerados. Alfaro tenía 69 años y a este suceso se lo conoce como la Hoguera Bárbara. Se dijo y se dice mucho actualmente de quiénes fueron los precursores de esta barbarie. Se dice que fue una alianza entre el placismo y los conservadores, otros la iglesia, e incluso tal vez el mismo presidente. Por este hecho, nunca se culpó a ninguna persona. A partir de ese día, se empezó la persecución de los alfaristas, que hasta 1916 habría 8.000 muertos por la guerra civil. Actualmente, Alfaro es recordado como uno de los mejores presidentes de Ecuador, por haber combatido por casi 30 años el conservadurismo, conocido como el viejo luchador. Es considerado como el instaurador de la democracia y paladín de las libertades, como la separación de la Iglesia y el Estado. Depende de dónde se lo mire, puede haber sido un gran presidente o no, pero el pueblo ecuatoriano, que le otorgó más derechos y libertades, por supuesto va a ser un gran referente. Con solo haber tenido la educación primaria, llegó muy lejos y luchó por sus ideales, aunque puedan ser cuestionados y hasta en cierta forma injustos, con los arrestos y asesinatos. Para algunos, su muerte fue justa por todas las muertes causadas por él. Bueno, amigos y amigas, seguro que será un personaje controvertido. Me gustaría saber la opinión de ustedes, por supuesto, siempre con respeto. Si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Suscríbanse y activen la campana para que les avise nuevos videos. Compártanlo y si les gustó, no se olviden el like. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.